Muy buenos días, tardes, noches, personas que siguen la red de En Educación. De nueva cuenta, nos encontramos en esta séptima mesa crítica en el cual vamos a tocar un tema bastante importante. Si recordamos, el pasado 12 de octubre fue la comparecencia del secretario de Educación, Esteban Moctezuma Barragán, donde se presentó en forma bastante general aquellos avances, aquellas críticas, aquellas cuestiones que se han tenido sobre ese avance educativo en la cuarta T. Para eso nos hemos juntado de nuevo la mesa crítica en educación para dialogar sobre este tema. Y para eso tenemos a los caballeros, Oscar Isaac Corral. Muy buenas tardes, Isaac. ¿Qué tal, Jorge Iván, Alberto, Kevin? Saludos. Muy bien. A Kevin Gibran, al profesor Kevin Gibran. Buenas tardes, saludos a todos. Y por último, al profesor Alberto Barrera. Muy buen día, compañeros. Muy bien. La comparecencia inició con dos cosas que llamaron mucho la atención. El mantener el cubreboca a lo largo de toda la conferencia, en todo el diálogo, y una pequeña cita de Vasconcelos en el cual para mí ha sido muy elocuente que iniciara con ella porque se ha tenido una visión abarcativa a lo largo de este periodo que se aprende en casa, de este periodo que hemos mantenido aislado de estos cambios y de estos movimientos. Por tanto, vamos a iniciar con la primera interrogante. ¿Qué les pareció? ¿Cómo vieron esta comparecencia? No sé quién quiere iniciar. Lanzo la pregunta al aire. ¿Qué les parece? Comienzo. Perfecto, Oscar, Isaac. Pues lo primero que quisiera subrayar, que es el ejercicio en sí, este ejercicio de rendición de cuentas, y lo que vimos, la comparecencia del secretario de Educación fue, en primer lugar, un muy pobre debate, un debate del cual parece que los senadores, gran parte de ellos, estaban más bien dedicados a generar conflicto, polémica, y no escudriñar en realidad al fondo, ir al fondo del ejercicio que ha hecho la Secretaría de Educación durante este año. Y lo que llama la atención son los pobres argumentos, siendo pues que tenemos universidades importantes, investigadores reconocidos, estudios, evidencia de cuál es el estado que guarda la educación en nuestro país, y vemos que muy pocos de ellos se sirven de esa investigación, de esos referentes, en un diálogo, en una crítica que nos permita avanzar como país. La primera parte que yo observo es precisamente esa crítica que hacemos a los proyectos educativos sexenales o por administración. Una lucha que se ve más entre partidos que entre la sociedad por querer avanzar en una educación de calidad, en solucionar los grandes problemas educativos. Eso es lo primero que yo subrayaría. El pobre nivel de debate, el pobre nivel de discurso, de argumentos que se exhibe por parte de muchos senadores. No voy a decir de todos porque hubo también participaciones muy interesantes. Pero en la primera parte también podemos destacar algunos aciertos que en lo general pues ha tenido este proyecto de la cuarta transformación, así denominada, o de esta administración, que ha sido en primer lugar pues reivindicar al maestro como sujeto de la transformación y quitar ciertos elementos de carácter punitivo, y también estar constantemente adaptándose, algo que miramos en otras administraciones no sucedía. Es decir, se cerraban en el proyecto que ellos echaban a andar, y aquí lo que se ha visto es que ha habido apertura para cambiar durante la marcha, y eso es muy favorable. Y durante también la comparecencia del secretario hay algo muy importante que ha sido el tema actual, que se supo adaptar bien la escuela ante el problema que significó la pandemia. Lo ha dicho, lo reitera y lo confirma, que el sector educativo va a ser el último en regresar, y yo creo que eso, a regresar a las actividades, toda vez que pues hay el riesgo de contagio, de rebrotes, es latente. Eso subrayaría en esta primera intervención. Coincido completamente contigo. Kevin. Sí, Chavarín, pues yo voy a ser un poco más optimista que mi compañero
Isaac, a mí la comparecencia del secretario de Educación Pública, nuestro secretario Esteban Moctezuma Barragán, pues siendo optimista, me parece que fue un claro ejemplo, un ejemplo concreto de un ejercicio democrático, de un diálogo entre poderes. El secretario dio muestra de ciertas habilidades comunicativas para que este espacio fuera, digamos que un poco más llevadero, comparándolo con el hecho por el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, que recordemos, pues no recibió no tuvo la misma suerte que el secretario de Educación. Este se mostró, desde mi punto de vista, un poco más conciliador ante senadores que, independientemente del color de la bancada, tenían ciertos puntos de encuentro muy importantes y que le facilitaron, vaya, el discurso al secretario, y con su experiencia lo supo aprovechar. Pues además hablamos de una especie de argumentos dados por los senadores que pues deja entrever las preocupaciones y las prioridades que hay, ¿no? Entre otras muchas otras cosas, ¿no? La educación pues es un tema que en este momento nos combina a todos, que se hagan las cosas de la mejor manera posible, aunque los argumentos hayan sido muy pobres. Yo en ese aspecto sí coincido y creo que por eso favoreció un poco a la conducción de parte del secretario. Esto de alguna manera por lo pronto dio lugar a promesas, a muchas promesas por parte de él, que ya veremos si serán cumplidas, y un discurso un tanto ambiguo, deja muchas dudas, deja muchas inquietudes, pero con la esperanza de que las cosas se van a poder hacer, van a mejorar, vaya, lo mejor está por venir, decía. En resumen los entiendo y estoy de acuerdo y veremos qué se puede hacer. Ahí mi primera intervención. Muchas gracias, Kevin. Alberto. Muy bien. Ay, disculpen, es que recibí ahí una llamada, la estaba colgando. Sí, no. Bueno, a mí también, a mí, número uno, ¿no? Pues es una comparecencia sumamente cansada, fue muy amplia. Pues el discurso del secretario pues giraba mucho en torno al asunto de la estadística, de los alumnos, de quienes reciben o no clases, de quienes tienen o no cobertura, del tema de la capacitación de los docentes, de la aceptación en la sociedad de parte de los maestros. Sin embargo, coincido yo totalmente con los compañeros en el aspecto de que pues la crítica y la propuesta fue muy poca en realidad, porque, y al final de cuentas yo creo que pues es un ejercicio que se ha dado independientemente de las administraciones que haya, pues es casi un tema de consigna, ¿no? Quienes están a favor del presidente, pues hablaron de manera positiva, señalando aspectos muy específicos de sus estados, temas de pago, temas de subsistemas, y quienes no están a favor de la administración, quienes son oposición en este momento, pues tuvieron casi como consigna pues, que hacer alguna crítica. Pero pues lo que sí deja entrever este asunto, se alborotaron las mascotas, lo que deja entrever este asunto es que pues definitivamente la propuesta de parte del Senado es poca, pues, o sea, me parece que no existe la crítica en relación a por qué se eligen ciertos medios para hacer el modelo de educación a distancia, educación en casa, pero sin embargo no hay una propuesta concisa en torno a cuál pudiera ser una alternativa si no se estuviera llevando a cabo este programa. Entonces, y coincido con lo que comenta Isaac, pues en relación a que hay investigación, hay estadísticas sobre este asunto, pero pues no, al menos de parte de senadores que participaron, no se vio una participación pues muy sólida en este sentido. A mí me parece que como en otras administraciones, pues es bajo el nivel de conocimiento real sobre el sistema educativo nacional, y pues es lo que permitió que desde mi punto de vista el secretario tuviera casi un escenario de placer para poderse explayar con los temas que al final de cuentas no fueron específicos en muchas situaciones, en temas de presupuesto, de programas, y que deja, como dice Kevin, pues más dudas que aciertos, yo creo. Okay. Muchas gracias, Alberto. Como mencionaron mis compañeros, la comparecencia duró alrededor de 4 horas, un poquito más si no mal recuerdo.
donde hubo participación del secretario de Educación, hubo participación de los senadores, y en uno de los primeros momentos se empezó a hablar sobre los aciertos de la 4T en respecto a temática educativa. Como había mencionado antes, se inició con una cita de Vasconcelos con una visión meramente de ampliar la oferta educativa a todos, y se me hace muy acorde pues, a este momento histórico. Pero volvemos al punto. ¿Qué podemos mencionar sobre esos aciertos, sobre aquellos puntos que mencionó Esteban Moctezuma a favor de los movimientos de la 4T con respecto a estos momentos educativos? Isaac, ¿qué nos puedes mencionar sobre estos aciertos que vimos en la comparecencia? Pues mencionaba un poquito los aciertos en la primera participación, Jorge Iván, que era sobre todo esta parte de considerar al maestro como el transformador, esta capacidad de que puede ser una virtud, pero que también puede ser algo que le juegue en contra, el de cambiar en la marcha, de adaptarse. Y aquí, pues yo también quisiera hacer una crítica sobre el pobre nivel de discurso y de argumentación de algunos senadores, y que facilitó, como lo dicen bien los compañeros Alberto y Kevin, que facilitó mucho para el secretario de Educación llevar a cabo su comparecencia. Por ahí recuerdo a una senadora que le refirió pues que estaba haciendo mal uso de recursos, que tenía un escritorio muy elegante, moderno, y por ahí recuerdo otra senadora que le dijo que no se encontraba con los maestros, que le faltaba más ir a dialogar con ellos, y a otro senador que le dijo que no lo recibía en su oficina, que no lo atendía, que incluso que sí que había pasado con una escuela que había rehabilitado por allá en Oaxaca, creo, o en Chiapas. Y el secretario, en todos esos tipos de interrogantes, en ese tipo de señalamientos o de preguntas que se le hicieron, pues las respondió con la mano en la cintura. A todos les respondió, les puso argumentos. Al senador le dijo qué días estaba esperándolo ahí, por qué razón no lo había podido atender. A la senadora le dijo que cómo iba a cambiar el escritorio de José Vasconcelos. O sea, son cosas que... ¿Cómo voy a comprar un escritorio si yo tengo el de José Vasconcelos ahí? Entonces, ahí es la pobreza a lo que me refiero, pues. Y luego incluso una senadora que por ahí criticó también el proyecto educativo, diciendo pues que tenía que haber una pedagogía para la educación a distancia. Y ahí de los poquitos que tenía un poquito más de claridad, de los senadores que tenían un poquito más de claridad, fue Rocha Moya, que es el presidente, si no mal lo recuerdo, que tiene la comisión de educación, y él ahí hizo gala de sus conocimientos, ¿no? Pero bueno, yendo ya a estas cuestiones que le facilitaron a él, también hay cuestiones muy críticas que debemos de poner bajo la lupa, sobre todo con los datos que comparte el secretario de Educación. Por un lado, por ejemplo, señaló que capacitó en este periodo de pandemia a más de 1 millón de docentes. 1.200.000 docentes capacitó. Entonces esto significa que fue una capacitación masiva, pero cuando uno ya revisa en qué consistió, pues se da cuenta que esta capacitación fue la de los webinars o las conferencias estas por YouTube, y ahí es donde uno tiene esa parte de criticar o de analizar si efectivamente eso todavía se le llama capacitación aquí en nuestro sistema educativo, pero si eso constituyó en un ejercicio verdadero y profundo del desarrollo profesional del magisterio. Yo pienso que no, fue algo interesante, pero no como tal, no. Y por otro lado también el presumir que se hicieron 19 millones y medio de cuentas de correo. Eso es, nos imaginamos que tienen que ver con las grandes empresas norteamericanas como Google y Microsoft. Eso presumirlo, pero si vamos al fondo, ¿qué ha pasado con esa creación masiva de correos? ¿Ha tenido el impacto deseado? Entonces son cuestiones que yo pienso que el secretario lo apunta como aciertos del proyecto educativo, pero que nosotros podemos hacer una revisión y encontrar que hay varias cuestiones que nos llamaría la atención, que no mejoran la educación en el grado en que se esperaría. Sí, incluso tiene que ver con lo que mencionamos ahorita. La cobertura educativa. Se ha mencionado sobre cómo se construyeron todos esos correos, se ha mencionado sobre el montón de
de librillos, de libros y guías que se mandaron, cerca de 700,000. Se ha hablado sobre cobertura, pero poco se ha mencionado sobre calidad inclusive. Kevin, de nuevo, el mismo cuestionamiento, la oferta, los aciertos. ¿Qué aciertos encontraste o qué nos puedes hablar sobre lo mencionado por Esteban Moctezuma? Mira, voy a retomar un poquito el punto de la cobertura al que acabas de hacer alusión ahorita. Me parece que este tema de la cobertura fue retomado por la situación de emergencia de la pandemia, ¿no? En la historia de la educación en México, pues este era trascendente por la prioridad de llevar la alfabetización a los rincones más escondidos del país, ¿no? Por eso esa preocupación, el tema de la cobertura era tan importante en días pasados. En estos momentos, pues nos encontramos con que se cierran las escuelas. Todos sabemos que cómo ha sido el desenlace de todo esto. Ellos, bajo la lógica de que un 94% de las familias tienen un televisor, pues es la manera en la que la educación sigue, ¿no? Me parece que es justificable, vaya, la preocupación y retomar el tema de la cobertura. Me parece que es algo justificable, vaya. Me llama la atención en un comentario y hago explícito las palabras que dijo el secretario. Dice, se cumplió con la meta de concluir cubriendo los aprendizajes esperados del programa en el ciclo escolar 2019-2020. Ahí hace explícita la preocupación, y esto ya es un análisis mío, de que estamos preocupados por cumplir con un programa de estudios, pero lo queríamos abarcar, más no tratar o intentar que se lograran esos aprendizajes, pues. Entonces, me parece que en esta vuelta, dentro de los próximos días, la preocupación ya no debe de ser la cobertura. Por lo pronto está bien, pero más adelante sí tendríamos que poner bajo la lupa la calidad de esas estrategias que se están implementando. Y otro de los puntos que tocaría sobre la revalorización del magisterio, creo que es un tema que debería de hablarse un poquito más, y dadas las estadísticas que nos muestran para avalar que el magisterio se está revalorizando en esta administración, ¿no? Por ahí saca una cartulina con una gráfica que, por cierto, en otro espacio hicieron bien la observación, no venía fuente, pero a mí más que eso me llama la atención la pregunta. La pregunta era enfocada a la confianza que se le tiene al maestro actualmente, y hace una comparativa del resultado de esa misma pregunta en enero, al iniciar la administración. Y en la respuesta pues sí se ve un crecimiento favorable, y que pues justifica el por qué se dice que el maestro ha sido más valorado actualmente. Pero a mí me deja muy, muy inquieto ese aspecto, porque me parece que la revalorización del magisterio no se va a dar de esa manera, vaya, o por medio de esas preguntas. Creo que hay muchos más aspectos que se deben de considerar para poder hablar de una verdadera revalorización del magisterio. No digamos, pues el sueldo que tenemos, el crecimiento salarial y muchas otras cosas, ¿no? Y por último, retomar el aspecto de las capacitaciones. También me puedo subrayar ese aspecto de las cuentas de Gmail. ¿Cuántos compañeros maestros saben ustedes que estén utilizando esas cuentas, esas benditas cuentas? ¿Y para qué me han servido? O sea, ¿qué uso distinto puedo tener a una cuenta de correo institucional con el dominio de Secretaría de Educación Pública a las cuentas que uso personalmente? Después de todo, las mismas supervisiones escolares y las jefaturas de sector me siguen enviando correo del personal. Y los que yo reenvío de parte del dominio de Secretaría de la cuenta que hice, les llega spam porque ni reconocido está todavía. Entonces, esos webinars, ¿qué impacto tienen en la práctica profesional en estos días? O esas capacitaciones que están dando de ese FOC, ¿en qué momento se está comenzando a convertir en un fenómeno
que me recuerda mucho al escrito de aquí del compañero Isaac, de que ahora todos son doctores. Terminando la pandemia va a ser, ahora todos hicieron 20 cursos, ahora todos hicieron 20 capacitaciones. Vamos a ver cuál va a ser el desenlace de esta parte, ¿no? Ahí mi comentario. Muy bien, muchas gracias, Kevin. Alberto. Muy bien, bueno, pues yo traté de trabajar así en un pequeño cuadrito doble entrada, tratando de ser objetivo en el tema de los positivos y los negativos, ¿no?, del secretario. Y bueno, uno, por ejemplo, ¿no?, temas positivos que tienen que ver con, él lo dice al inicio de la comparecencia, pues que el modelo de Aprende en Casa es un modelo reconocido por organizaciones internacionales como la UNESCO, la Organización de Estados Americanos, si mal no recuerdo, que se pone casi como un ejemplo, pues, de los esfuerzos que se están haciendo por parte del gobierno mexicano para continuar la educación desde casa. Bueno, otro que me parece muy importante y que lo dice el secretario a lo largo de toda la comparecencia es el tema de que han estado abiertos al diálogo. De aquí yo desprendería el asunto de, por ejemplo, que eso sí, yo sin lugar a duda considero que no hubieran tenido mejor atención los grupos, sobre todo de oposición, específicamente, por ejemplo, como el grupo de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que hablan sobre temas de los lineamientos a las reformas, de proponer nuevas reglas, de hablar sobre currículum que sean como alternativos para cada uno de los estados. Yo creo que no hubieran tenido tal vez mejor escenario que en el presidente que está actualmente y en el secretario actual. Otra cosa es que probablemente se lleven a cabo, ¿no?, todas estas alternativas, todas estas propuestas que se llevan a cabo de parte de este grupo de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y también, por supuesto, del sindicato, ¿no? Pero, pues, quienes sabemos que tuvieron una confrontación directa con la administración pasada por los temas de la reforma educativa, pues fue específicamente este grupo a nivel nacional y que de una u otra forma hicieron que el presidente actual se comprometiera a modificar la reforma educativa, específicamente quitando los temas punitivos, ¿no? Entonces, yo creo que esa apertura al diálogo pues ha marcado una diferencia. Considero que ha sido así, los han recibido en varias ocasiones, sobre todo a este grupo del sindicato. Entonces, eso me parece un asunto muy positivo y que lo dice el secretario en su comparecencia. Bueno, también que el programa es perfectible, cuando habla del asunto de la cobertura, por ejemplo, pues habla de un programa que dice Internet para Todos, si mal no recuerdo, y que no lo está llevando específicamente la Secretaría, sino que lo está retomando Presidencia directamente y que se supone beneficiaría a los niños y a las niñas que pues van a recibir educación en algún momento por este medio. Reconoce la desigualdad y la inequidad que sin lugar a duda la pandemia dejó o mejor dicho, permite observar, ¿no?, que tal vez no era tan, en algunas situaciones no era tan observable. Ahora pues lo hizo mucho más con el tema, sobre todo los recursos que tienen las familias para poder darle seguimiento al tema de la educación en casa. Bueno, el tema de la revalorización docente, yo creo que lo nombra, me parece que el secretario Esteban Moctezuma pues constantemente habla sobre que el docente es una figura muy importante, gracias a, estamos agradecidos, reconocemos en ellos en el discurso y es muy válido y también pues considero que es muy importante que el peteo y que el vapuleo del cual fuimos parte durante la anterior administración encabezada por Enrique Peña Nieto, porque sin lugar a dudas hubo un golpeteo inmenso en contra de los docentes, en los cuales pues en algunas ocasiones se hasta criminalizaba, ¿no?, el tema de los docentes que estaban en contra específicamente de la reforma educativa. Entonces, considero que el discurso es positivo, sin embargo, retomo lo que decía Kevin, el hecho de que ¿cuál revalorización? Pues ¿desde qué perspectiva? Cuando no existe un programa de incentivo real, donde, por ejemplo, no existe una modificación real para que las normales sea una institución en la cual quieran asistir los alumnos más competentes del bachillerato, donde sea un sueldo muy competitivo, el cual atraiga a los estudiantes a querer tener en el magisterio pues una opción profesional que sea competitiva, que sea reconocida socialmente. Entonces, a mí me parece que esas situaciones dejan a deber. Y, pues digo rápidamente los temas que no me parecen
que no me parecen positivos, como decían ahorita, el asunto de las capacitaciones, que habrá que analizar, o habrá que ver después, o habrá que estar viendo ahorita, ¿no? De qué manera les sirvieron a los maestros todas esas plataformas, esos cursos, esos webinars, para llevar a cabo sus clases, que al final de cuentas muchos lo están haciendo vía WhatsApp, ¿no? Entonces, falta de cobertura sin lugar a duda, y algo muy importante que me parece es el tema del presupuesto que quedó indefinido, o sea, no hubo claridad en que cuánto se le va a otorgar a tiempo completo, cuánto se le va a otorgar al tema del bachillerato, y eso me parece un tema muy importante que se tendría que analizar también. Muchísimas gracias, Alberto. Ahorita Oscar Isaac Corral mencionó algo muy importante, la participación de los senadores. Si bien la primera parte de Esteban Moctezuma se mencionó todos los aciertos de esta 4T, inspirados principalmente en la cobertura, los senadores, si bien algunos tuvieron unas participaciones un poco erráticas, como mencionaba Oscar Isaac, muchos discursos hechos eran rotundamente claro que no eran de ellos, eran escritos, incluso era muy marcado cuál era el discurso de los del PAN, cómo era el discurso después de los del PRI, era muy marcado. Pero algo que no podemos negar es que se mencionaron varios elementos que se dejaron un poco por lado. Es decir, con toda esa transformación hubieron algunos programas, algunos recursos que se dejaron por lado. Oscar Isaac, ¿quieres mencionar un poco sobre esos recursos o sobre aquellos elementos que hicieron falta en el discurso de Esteban Moctezuma? Mira, hicieron falta muchos, ¿no? Sobre todo, yo creo que los que hemos comentado aquí y que han apuntado Kevin y Alberto sobre la revalorización del magisterio, del maestro, creo que queda eso en un plano discursivo todavía. Todavía no vemos propuestas contundentes que apunten a esa dirección. Esto queda más en el plano discursivo y por ahí incluso todavía que una de las vertientes de esta revalorización es una propuesta para el desarrollo profesional de forma horizontal, ¿no? Porque el maestro se pueda promocionar de forma horizontal en su propia función. Y aunque no hay un programa todavía publicado, por ahí se habló de cómo podría ser y se habla incluso de más niveles y un tiempo muy prolongado. En este sentido, yo pienso que todavía no vemos algo decisivo. Pero regresando a la comparecencia del secretario, yo quisiera mencionar algo que sí se dijo, que es muy importante, que nos pone otra vez a reflexionar sobre el tema tan importante que es el del programa de escuelas de tiempo completo, porque allí se señaló que dio la noticia, ahí prácticamente fue la noticia, en el que va a existir financiamiento para el programa en el siguiente año fiscal, es decir, para el 2021. Y bueno, fue algo que se celebró y se aplaudió, pero hablábamos de este programa que es muy importante, que parecía, o bueno, parece todavía, que va pasando ese obstáculo, esa limitación que es el que se conciba como un programa sexenal, sino ya viene desde varias administraciones anteriores de diferente color del partido político que ha gobernado en su momento, y ahora se dice que va a continuar por las presiones que todos conocemos que hubo a nivel nacional, en Sinaloa, en todos los estados, ¿no? Pero lo que llama la atención es que el secretario dice que para el 2021 no está diciendo que va a continuar para todo el sexenio, todo el proyecto educativo que viene en marcha con esta administración. Y esto nos llama a pensar que el año que viene vamos a estar en las mismas, va a ser la misma situación, se va a volver a hablar del recorte porque no hay una clara definición de qué va a suceder con este programa. Y se ha dicho algo muy importante que toca una de las fibras más sensibles, que son las reglas de operación de este programa, sobre todo cuando señala el financiamiento. Señaló el secretario que va a haber nuevas reglas de operación y que el dinero ahora va a ser entregado directamente a las madres y padres de familia de las comunidades escolares, bajo la idea de la escuela es nuestra, donde los padres tienen un manejo, bueno, las madres, mejor dicho, porque así lo ha señalado el secretario y el presidente, que las madres se encargan de manejar el dinero, algo así. Y yo sobre el programa de la escuela es nuestra, es importante la inyección de recursos, pero tengo mis dudas sobre la eficacia en cómo estos se van a emplear, porque recordemos que va a ser un gasto
directo aplicado en las comunidades donde ellas están. Pero solamente para terminar mi participación diría que esta parte del programa Escuela de Tiempo Completo a partir de la escuela es nuestra, debe de observarse con mucha atención. En una cuestión muy sencilla, están inyectando recursos importantes a escuelas donde ya el sistema, por lo menos el federal o el estatal, en el caso de nuestro estado, va a dejar de asistir a esas escuelas y se traslada a los programas compensatorios de CONAFE, donde hay muy baja matrícula y que por una o por otra, esas escuelas podrían quedar abandonadas y están recibiendo mucho dinero y es algo que se debería analizar. Muchas gracias. Kevin, lo mismo cuestionamiento. Voy a retomar el punto último que maneja Isaac. Yo al ver la parte esta de la comparecencia, cuando se hablaba en esos términos y hubo un aplauso unánime, ahí unificado en el Senado, recordé una parte de un parrafito de un texto que leí hace poco, que hablaba sobre un programa llamado Programa Nacional de Solidaridad. En este programa, en esencia, pues hablaba de que para que el recurso no saliera de la Secretaría de Educación Pública, se turnaba a la Secretaría de Desarrollo Social y se entregaba recurso a los planteles escolares, pero por medio de comités de padres de familia. Esto que les estoy contando no es algo de hace 5 años atrás. Esto es de los años de los 90 y es un programa pues que por una u otra razón fracasó. En ese sentido, yo espero que se esté analizando muy bien porque, como dice el compañero, hay muchas cosas que se deben de analizar con lupa porque estamos hablando de un recurso muy importante, ¿no? Como lo que se le aplicó al programa de la escuela es nuestra. Ahora, esto abona y sirve como argumento a lo que veníamos planteando. El discurso fue un tanto ambiguo, hubo muchas salidas, dejó muchas inquietudes y muchas dudas. Por ejemplo, en ese aspecto, al no corresponder a un programa como tal, a mí me deja las siguientes dudas. No va a tener un techo financiero el programa Escuela de Tiempo Completo porque el recurso va a salir de otro programa. O sea, no va a haber como un techo financiero, ese es el término. Entonces, ya no se van a incorporar más programas porque habla de una continuidad en el año 2021. Pero entonces, ya no van a incorporar más escuelas a ese programa porque aún todavía hay muchas escuelas que están en contextos vulnerables y que no pertenecen a Otra duda y sobre las inquietudes que se han manejado y que de hecho el mismo senador Rocha Moya lo hace explícito en su libro que recién acaba de presentar, que habla de una clave presupuestal para los trabajadores de tiempo completo que sea de 3/4 de plaza. Si hablamos de que el recurso va a salir de un programa llamado Escuela es Nuestra, pues difícilmente se va a lograr ese aspecto, ¿no? Porque al hablar de una clave presupuestal es hablar de que va a impactar en el 07, en prestaciones, etcétera. Entonces, se ve alejada esa posibilidad. Entonces, yo creo que en ese aspecto sí, como dice el compañero, hay que tenerlo bajo la lupa durante el próximo tiempo, ¿no? Por lo pronto, hay mi intervención. Sí, y analizar muy bien esas pequeñas pausas en el discurso, como mencionaba Kevin y como mencionaba Isaac, de que se recupera escuela de tiempo completo, pero el discurso completo es que para este 2021 hay varios pequeños detalles que no se abarcaron o que se marcaban pequeñas pautas. Es donde los maestros tenemos que reflexionar, no caer en lo catártico, sino ver el trasfondo del discurso. Alberto. El micrófono. Perdón, yo considero que el programa ganador, o al menos los grandes ganadores, son los docentes que trabajan en escuelas de tiempo completo, porque pues ahí se da el anuncio formal de que se contará con presupuesto para el próximo año. Entonces, en ese sentido, de alguna manera se les da un poco de certidumbre dentro de toda esta incertidumbre que existía en los últimos meses, ¿no? En relación al programa.
Entonces, considero que son los grandes ganadores ante lo que hemos dicho anteriormente, la falta de alternativas reales de incentivos, ¿no? Ante los docentes, ante un programa inexistente de incentivos de crecimiento vertical u horizontal. Entonces, pues lamentablemente, por decirlo así, pues los docentes nos fijamos en la posibilidad de que estando en una escuela de tiempo completo podemos acceder a un poco más de salario, pero sin lugar a duda también creo que le faltó al secretario Esteban Moctezuma el hecho de hablar de un análisis al programa, porque considero que está ahí, que esa situación la tienen prevista, sin embargo, considero que no se atrevió a decirlo, pues que no se atrevió a decir que van a hacer un análisis exhaustivo de estos tipos de programas, porque señala situaciones que no tienen que ver con la calidad de educación o porque habla del tema del apoyo a los docentes, del apoyo a las madres trabajadoras y del apoyo sobre todo de la alimentación a los niños que no tienen posibilidad de hacerlo, pero no habla de temas de aprendizaje, sobre temas de calidad en la educación o por decirlo de alguna manera. Entonces, yo creo que, como dicen los compañeros, pues también será una situación de incertidumbre muy probablemente el próximo año, pero pues de momento se da un pequeño respiro, ¿no? A los docentes, a las madres que pues contaban con este programa para, pues el tema de poder continuar laborando en horarios en los que sus hijos estén en las escuelas y el incentivo que genera a los maestros el trabajar en este tipo de escuelas. Y pues que lamentablemente se haya dado por temas de presión social, ¿no? Por social o mediática o política, lo que sea, pero que haya sido así, pues también da cuenta de una falta de análisis real del programa y una falta de transparencia también en decir qué es lo que se pretende hacer si se desaparece este programa. Creo también que creo que ese programa es el gran ganador, ¿no? Al menos en lo dicho en el discurso en esta comparecencia, y las grandes perdedores son las normales, puesto que no se da tampoco ninguna certeza ni presupuestal en los temas de las normales del país. Y considero que como política de Estado el tema de las normales tiene que ser una prioridad por el asunto de la formación docente, y lo cual no fue abordado. Yo considero que, desde mi punto de vista, un tema de revalorización docente, como lo ha querido hacer la presente administración, tendría que forzosamente acompañarse de las escuelas formadoras de docentes, las cuales no se ve, no se escuchó en la comparecencia, que vayan a tener un acompañamiento y un refuerzo, sobre todo presupuestal, porque al final de cuentas es necesario para la formación de docentes que estén a la altura del sistema educativo. Y toda la razón, las normales son indispensables. No se puede pensar en una mejora en la educación en México si no trabajamos en las escuelas normales. Estas 4 horas que estuvimos viendo la comparecencia, llegó un punto donde se centró en un populismo muy fuerte. Se mencionó escuela de tiempo completo, vuelve para 2011, 2021, volvemos a remarcar y toda la gente aplaudió. Habló sobre que se iba a mejorar las normales, no se dijo cómo, ni con qué presupuesto, ni qué asignación, y todo se aplaudió. Se habló muchas promesas que en eso quedan, promesas sin todavía un plan fijo que llevar. Y se premiaron o se hablaron sobre, pues, Aprende en Casa con esa cobertura, se habló sobre Aprende en Casa, se empezó a hablar sobre esos temas abarcativos, pero se fueron dejando o se invisibilizaron algunos temas que son de vital importancia para la educación, quizá no tan eufóricos o catárticos como los ya mencionados, pero igual o más importantes. Por eso yo les pregunto como cuestionamiento de cierre, ¿qué es en lo que se tiene que centrar esta 4T? La mesa crítica nos caracterizamos por una crítica objetiva. Por tanto, tenemos que proponer el cómo. ¿Qué le faltó a esta comparecencia o qué le faltó a esta 4T de trabajar, de observar? ¿Qué hace falta? ¿Qué es aquello que se tiene que tomar impacto para en verdad provocar un cambio dentro de la cultura del aprendizaje? Dejo la pregunta al aire, como esa pregunta cierra. ¿Quién quiere empezar a finalizar? Si gusta, Jorge Iván, yo hago un breve comentario sobre cómo tendría que dar este proyecto concreción a las aspiraciones. Y es que es cierto que es muy importante generar un gran consenso nacional, pero sería importante también generar una propuesta educativa
propia para nosotros, para nuestro país, en donde nos involucremos todos, maestras, maestros, las niñas, claro, los niños que a veces son los grandes ausentes en todo este tipo de iniciativas o innovaciones, y también la comunidad científica, las grandes universidades, generar propuestas basadas en evidencia, sobre todo, en evidencia, porque hay muchas propuestas que suenan bien, que nos emocionan, pero que cuando hacemos una revisión ya científica, meditada, razonada, nos damos cuenta que los impactos son pocos o nulos. Y aquí yo pondría también en discusión el asunto de las escuelas de tiempo completo. No voy a abundar más en esto, pero ¿qué tanto han mejorado la educación en estas escuelas? Pues es lo que llego. Es un programa que se le dedica muchísimo dinero y se está dejando de lado, por ejemplo, las escuelas bilingües, las escuelas indígenas, estas escuelas que atienden a la población pues socialmente más desfavorecida. Y nos damos cuenta que hay escuelas de tiempo completo que ahorita pues están beneficiadas con esta asignación de presupuesto, urbanas, que a lo mejor no lo necesitan tanto como aquellas que están en lugares muy alejados, apartados por esta dispersión geográfica. Yo creo que ahí se tiene que hacer un análisis más serio, científico, con evidencia y generando un gran consenso de toda la comunidad, maestras, maestros, científicos, comunidad escolar. Muy bien. Yo, Muchas gracias, Isaac. Kevin. Apoyo y estoy completamente de acuerdo con el comentario del compañero Isaac. Yo lo resumo, menos política y más investigación para las decisiones de este tipo del ámbito educativo. Me parece que se hizo patente en el discurso y en los argumentos de los senadores que ocupan tomar en cuenta más la academia. Hay mucho material de dónde analizar para que estas políticas públicas puedan impactar en el logro de los aprendizajes de lo que más nos importa, ¿no? que al final son los niños. Hablaba el secretario de que le pone mucha atención a grupos focales de maestros para poder recoger aquellas inquietudes. Y pues si hay uno que me esté escuchando, pues quisiera participar para dar a conocer esos puntos de vista, porque me parece que por lo menos en la experiencia corta que tengo, y yo sé que no soy el único aquí, sabemos de escuelas en contextos vulnerables que les hace falta mucho apoyo y que llegan políticas y llegan recursos, pero se van para escuelas que ya están consolidadas o escuelas que no las necesitan tanto. Entonces, me parece que eso yo lo comparé con comentarios de senadores de Tlaxcala y de Michoacán que más o menos están en la misma situación. Ahora, el aspecto también para finiquitar mi participación en ese aspecto, la escuela de tiempo completo es un tema que esperemos sea escuchada la base, los padres de familia y la comunidad escolar en plenitud, en unidad, porque me parece que no se están haciendo cosas tan diferentes de las que ya se venían haciendo. El hecho de un menú saludable, el hecho de que el padre de familia pueda adquirirla, pues son cosas que no distan de lo que ya se venía haciendo, ¿no? Pero al final de cuentas, pues me parece que terminamos en la cuestión, en la frase con la que inicié, menos política, que no sea de voluntad política, sino más de investigación y en conciencia de que lo más importante es el logro del aprendizaje de los estudiantes para el desarrollo armónico de nuestra comunidad. Sí. Ahí es mi participación. Ahora los padres de familia podrán escoger el menú escolar para la escuela, valga la redundancia, priorizando ingredientes locales, si no mal recuerdo, así decía ese pequeño artículo. Pero un tónico lo van a comprar al rato. Tónico litotis. Alberto. Bien, bueno, yo me iría sobre un punto porque este tema de qué hacer para que, por ejemplo, un proyecto sexenal de administración federal funcione, pues es algo sumamente complejo, ¿no? Pero yo me gustaría tocar un punto en específico que es el tema del presupuesto, ¿no? Se ha hablado, las recomendaciones internacionales es que mínimamente una
nación, pues para que pueda generar ciertos programas y ciertas condiciones para que mejore sus sistemas educativos nacionales, pues se habla de un 11-12% que se ha destinado al tema educativo. Pues en México se le destina el 3, el 4% del presupuesto. Entonces considero que el hecho de robustecer, de mejorar el tema del presupuesto, pues tendría que, evidentemente, que mejorar ciertas condiciones, ¿no? Sobre todo temas de infraestructura, temas de certeza laboral y salarial para los docentes y todos los trabajadores de la educación, y pues por supuesto el fortalecimiento de las escuelas normales, que obviamente este tema presupuestario tendría que ir acompañado de un muy exhaustivo análisis con un muy amplio diálogo entre todos los sectores que estén involucrados con la educación, y que sin lugar a dudas no sería un tema sencillo, no sería un tema sumamente complejo, pero que al menos, por ejemplo, la administración actual diera la apertura para dialogar con todo este espectro que está involucrado, que yo creo que ha dado buenas señales de ello. Sin embargo, a 2 años ya de administración siento que no se ha visto reflejado este asunto. Entonces, pues con eso me quedaría yo, el fortalecimiento de los presupuestos, que podría repercutir en lo demás, ¿no? La certeza hacia los trabajadores, al fortalecimiento de escuelas, y pues acompañado de un buen tema de investigación y de propuesta. Sí, casi hacemos un programa escolar de mejora continua a nivel nacional, programa nacional de mejora continua para lo que resta del sexenio. Ok, muchísimas gracias. Si bien la comparecencia tuvo muchas virtudes, hay que recordar que la voz la tenemos los docentes. Nosotros nos expresamos, no mencionamos, no decimos lo que queremos, no vamos a avanzar, porque la crítica tiene que partir de nosotros mismos. La mejora continua tiene que partir por parte de nosotros. Por tanto, invito a todos los docentes que alcemos la voz, que comentemos abajo, que digamos qué fue lo que pensamos, qué nos hace falta, qué es aquello que necesita la educación en México, porque así solo lo vamos a encontrar. Los maestros tenemos que alzar la voz. Por tanto, le doy muchísimas gracias a las personas que nos escuchan, muchísimas gracias a los participantes, y los invitamos a comentar, compartir, dar like, como dice Kevin, para poder continuar con este proyecto y sobre todo poder seguir participando con todos los maestros, no solo de Sinaloa, sino a un nivel nacional. Muchísimas gracias y buenas noches.